Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. Chile tiene que tomar una decisión: acentuar el pinochetismo o dar un giro socialdemócrata o progresista para resolver sus problemas de fondo. En particular, uno, la desigualdad, la más aguda de toda América Latina. Los dos finalistas han quedado expuestos en los debates y al mismo tiempo se han esforzado por desnudar a su rival. Lo que no se ve ni se discute es la impresionante campaña sucia de fake news que del equipo de José Antonio Kast se ha desatado y seguirá en estos días, sabemos evidentemente por lo que se ha denunciado, incluso por fuera de Chile. ¿Cómo se valora entonces el momento político electoral que vive Chile ahora? ¿La gente irá a votar y con ello decidirá su destino? De esto queremos conversar con el analista y cientista político Carlos Torres, a quien le damos la más cordial bienvenida. Carlos, qué gusto tenerlo por acá, y de entrada le preguntaría cómo se evalúa, cuál es el diagnóstico del momento político electoral que vive Chile. Bueno, gracias Orlando por el contacto, por cambiar algunas opiniones con respecto a lo que está sucediendo en Chile en la actualidad. Mira, estamos viviendo un momento, yo diría una crisis prolongada del régimen neoliberal. Nosotros definimos régimen o consenso neoliberal a lo que emana de la postdictadura, que ya se venía gestando durante la dictadura, y que definió la implantación de las reformas neoliberales de una manera bastante radical y autoritaria en las últimas 3 décadas, a decirlo menos. El consenso neoliberal estaba determinado por la existencia de 2 grandes bloques, uno de centro y otro de derecha. En el de centro también subyacían algunas corrientes históricamente habían estado en la izquierda, y el resto era y el de derecha era lo que habían sido las fuerzas de apoyo al pinochetismo y que estuvieron detrás del golpe de Estado. Pues bien, ese régimen neoliberal, después de la implementación de sus reformas, estamos hablando de un neoliberalismo autoritario, un neoliberalismo puro, con lo que conocemos, ¿no? La privatización de los recursos estratégicos del país, de los servicios sociales, de la educación, la salud, las pensiones, la vivienda, venía siendo contestado y resistido por distintas, especialmente fuerzas y movimientos sociales y los pueblos indígenas, específicamente el pueblo mapuche. Pues bien, esta crisis se empieza a agudizar, hará un par de 2 o 3 años, hasta que en 2019, el 18 de octubre, estalla, como le llaman, y abre paso a una revuelta social que pone en el suelo al régimen, al modelo neoliberal, que cuestiona todas las reformas que se habían implementado en los últimos 30 años. Pues bien, esto abre paso a una intensa negociación de los partidos y organizaciones políticas del régimen y también a una fuerza emergente que surgió en los últimos 5 años, que es denominada Frente Amplio, que es un símil o tiene muchas referencias en el Frente Amplio del Uruguay. Es una fuerza política de la mesocracia, esencialmente, de los sectores medios, estudiantes universitarios, dirigentes estudiantiles, y que se abre paso entonces cuestionando también el modelo. Sin embargo, es el movimiento social, las organizaciones sociales y populares, las que logran llevar a la calle más de 2 millones de personas en un país de un poco más de 19 millones de habitantes. Todo este movimiento que cruza el país, ya la noticia internacional ha dejado de manifiesto, con todos sus resultados, es la que va forzando 2 cuestiones que son fundamentales. Una, el reconocimiento de parte de las élites en el poder que acá había una profunda crisis, una gran desigualdad, abuso y humillaciones sobre la población. Y en segundo lugar, que había que cambiar la constitución pinochetista heredada de la dictadura. Pues en eso estamos. Entonces tenemos un proceso simultáneo de reformulación de la constitución, se está elaborando y discutiendo una nueva constitución por un lado,
y también eso abrió paso a un proceso político electoral bastante novedoso, porque lo fundamental, Orlando, es que las fuerzas que habían sostenido el régimen neoliberal colapsaron en la última elección y dieron paso a dos coaliciones nuevas: el Frente Amplio junto al Partido Comunista por los sectores progresistas y de izquierda, y el Frente Social Cristiano por la ultraderecha con el candidato Juan Antonio Castro. Claro, pero entonces, Carlos, ahí nace otra inquietud, porque todo este diagnóstico que efectivamente ocurre y que además da el marco general para entender lo que está pasando en el proceso electoral, también tiene un ingrediente que quizás no se valora o quizás no se entiende por fuera de Chile, y es que cuando se llama elecciones no llega ni el 50% de la población a votar, no se ve que la decisión cívica, laica, republicana de la sociedad sea decidir sobre su futuro. Entonces, si todo esto ocurrió, ¿por qué en las elecciones la gente no va a votar? Bueno, la explicación es un poco extensa, pero trataremos de abordarla. Mira, históricamente los partidos políticos en Chile habían intermediado y negociado a nombre de los antiguos movimientos sociales, de los sectores populares, de trabajadores, mujeres, trabajadores públicos, campesinos, mineros, con el Estado o el empresariado las conquistas, las demandas de los movimientos populares. Pues bien, lo que ocurre es que con la implementación de las reformas neoliberales, los partidos políticos pierden peso en la sociedad. Pierden peso porque todas las necesidades sociales de los sectores laborales del país, estudiantes, mujeres, pueblo indígena, ya la tienen que empezar a negociar con el mercado. Ya no es con el Estado ni son los partidos o intermediarios, que las tienen que negociar directamente por educación, vivienda, salud, pensiones, con el mercado. Fue la mercantilización de los servicios y de las necesidades de la población las que llevan a establecer este distanciamiento y apatía entre los partidos, porque los partidos políticos de la derecha, claramente conscientes de esto, no les importó mucho porque ellos tienen un voto de derecha bastante establecido. Sin embargo, los sectores populares que no tenían quien los representara y tienen que negociar con el mercado, negociar endeudándose, sufriendo las reformas neoliberales, se empiezan entonces a distanciar de la política electoral. Y la gente, en lugar de ir a las urnas, sale a la calle. Su espacio de lucha no son las urnas, sino que es la movilización en las calles. Es por eso que acá decimos que la calle definió el momento político que estamos viviendo, y esa apatía, entonces, por un lado está determinada por lo que fueron las reformas neoliberales, pero por otro lado, también porque para mantenerse en el poder, estas dos coaliciones que mencionábamos anteriormente van constituyendo una suerte de casta política que se mueve entre el aparato del Estado y las empresas privadas, en una suerte de puerta giratoria para mantener sus privilegios y control del poder, y la gente con el tiempo se va hastiando, se va distanciando de todas estas prácticas, porque al final del día no les queda otra cosa que negociar con el mercado. Entonces la apatía se hace patente a partir de esa realidad. Para amplificar la reflexión, es que efectivamente si no hay participación, la gente en cambio se ha expresado en la calle, pero también la otra expresión es no vincularse con la política, detestar la política. Eso es un comportamiento político también. Le planteo esto para hacerle la siguiente pregunta. Si ese es el comportamiento, si esa es la conducta, digámoslo así, si ese es el modo en que se va a expresar, ¿cómo eso incide en la decisión electoral de los que sí participan? ¿Hasta dónde esto tiene una consecuencia, una secuela o un efecto político determinante? Esa es la pregunta, como decimos acá, del millón, ¿no? Porque los últimos gobiernos en Chile, yo diría los últimos 3 o 4 gobiernos, han carecido de legitimidad electoral. Y como han estado cuestionados permanentemente, se ha ido profundizando la crisis de legitimidad, no tan solo del modelo, sino que de sus instituciones y sus dirigentes.
lo que llamábamos por ahí en el pasado la clase dirigente también está muy deslegitimada. Mira, para una muestra, en las manifestaciones por las demandas populares, que parten de manera más radical y profunda el 18 de octubre del 2019, en alguna ocasión algunos líderes políticos quisieron participar de estas porque provenían de organizaciones que podríamos denominar de izquierda o progresistas. La gente los corría, los echaba, no los querían ver en estas manifestaciones. Incluso hubo agresiones. Es decir, se expresaba una ira con la casta política que fue mermando su legitimidad. Entonces, claro, ante cualquier elección que convoca a menos del 50% del electorado, nos vemos enfrentados a que la legitimidad del modelo, si bien se puede ir restableciendo, sigue también careciendo de legitimidad, porque dentro del 50% de los que no votan, hay algunos que que no votan por apatía, pero hay otros que lisa y llanamente se oponen, se resisten y prefieren, como dicen acá, yo no voto, yo me organizo. Es decir, no le creen ni a uno ni a otro todavía, puesto que las promesas que se han hecho en los últimos años, en los últimos gobiernos, han sido incumplidas o han sido rotas lisa y llanamente. Y los trabajadores, los hombres y las mujeres, siguen manteniendo un nivel de deuda y de exceso laboral. Mira, Orlando, acá la gente debe trabajar entre el traslado de su casa al lugar de trabajo, ida y vuelta, entre 12 a 14 horas diarias. Entonces, la gente no tiene tiempo para leer, para informarse, para discutir. Cuando llegan a sus hogares, lo que quieren hacer es descansar. Y poco les importa entonces la política partidaria, porque la política de los partidos hasta ahora le ha traído más problemas que beneficios. Sí, Carlos, hagamos la primera pausa y enseguida volvamos para ver en perspectiva y además en lo que queda del resto de la campaña cómo se va a comportar no solamente el pueblo chileno, del cual ya hemos hablado, sino también las fuerzas políticas que acompañan este proceso. Hagamos la pausa y después nos volvemos a conectar con Carlos Torres desde Santiago de Chile. Política y seguimos hablando sobre Chile. En Chile hay un proceso electoral, 19 de diciembre, los chilenos decidirán quién será el futuro presidente de ese país y por eso nos conectamos con Carlos Torres allá en Chile para preguntarle si ya hemos analizado en la primera parte el comportamiento del pueblo chileno, del electorado, de su ausencia, de su abstencionismo, de su rechazo a quienes no cumplen con lo que ofrecen en campaña. ¿Cómo se mira el comportamiento ahora de las fuerzas políticas que acompañan ahora sí a los dos candidatos? Se han alineado en un sector del centro hacia la izquierda fuerzas disímiles, variadas, que no siempre están de acuerdo en todo, pero del otro lado parecería que hay un bloque compacto. ¿Es así como se están comportando las fuerzas políticas? Orlando, sí, se puede mirar en términos generales de esa manera, pero lo que ocurre es que como las pequeñas coaliciones que emergen después de la elección de noviembre cuestionan desde el punto de vista de los progresistas en profundidad el modelo neoliberal. En cambio, los sectores de la ultraderecha se plantean la restauración neoliberal. Es decir, en la línea de Trump, de Bolsonaro, es de profundizar aún más el neoliberalismo, en el sentido de privatizar y controlar incluso, por ejemplo, acá tenemos una gran compañía minera estatal que es Codelco, que representa aproximadamente el 30% de la extracción minera de cobre. La ultraderecha se plantea la privatización también, ya del último bastión de la minería del cobre en Chile. Por darte un ejemplo de lo que estamos hablando,
e incluso la eliminación del Ministerio de la Mujer, que acá se había, es producto de la lucha de las mujeres, del matrimonio igualitario y los derechos de las parejas gay. Se plantean ocupar militarmente el Gualmapu, que es el territorio mapuche. Entonces estamos hablando de un proyecto de restauración neoliberal autoritario, que yo denomino incluso un neoliberalismo de guerra, porque se plantea un ataque frontal contra todas las demandas populares que emergen con mayor fuerza en octubre del 19 y a la vez empujar y retrotraer muchas de las conquistas logradas por los movimientos sociales. En ese sector, entonces, la derecha que pierde las elecciones, la derecha, la centro derecha, que sale muy disminuida, igualmente la centro izquierda, corren hacia lo que podríamos denominar los extremos de la política institucional en Chile. Es decir, por la derecha, la ultraderecha republicana, aliada a estas campañas mediáticas y de las fake news que conocemos desde Trump a Bolsonaro, Macri, entre otros. Y por otro lado, estos sectores progresistas que se plantean definitivamente ir saliendo del neoliberalismo. O sea, lo que estamos enfrentando en la elección del 19 de diciembre es a la profundización y restauración del modelo neoliberal con las implicancias que ya sabemos que puede tener, que ya conocemos, o la apertura, el camino de salida del régimen, es decir, del régimen neoliberal consensuado por esta coalición. Pero Carlos, ahí quizás te planteo una pregunta puntual, porque efectivamente en buena parte de los análisis que se hacen del neoliberalismo, una de las cosas que más se enfatizan en los últimos tiempos es que el neoliberalismo no es precisamente un modelo económico, un recetario de medidas económicas, sino es una ideología, es un modo de ver la realidad. Y eso quizás ha calado incluso en ciertos sectores del centro hasta cierto sector de la izquierda. Es decir, que si no le podemos combatir al neoliberalismo, hagamos parte de él, aunque maquillemos con ciertas cosas que pueden ser los derechos, la progresión, asuntos de la mujer, del ambiente, pero la estructura de fondo no está. Y en la conciencia de mucha gente, como bien decía al principio también usted, efectivamente cala en función de que yo vivo del mercado y no vivo de la política. Entonces parecería que el neoliberalismo también caló en ciertos sectores políticos. Exactamente, Orlando, lo que tú dices es muy cierto. Mira, estamos hablando de los últimos 30 años después de la dictadura, pero aquí se empieza a implementar el modelo neoliberal desde el año 1975. Entonces estamos hablando más de 40 años de proceso de implementación del neoliberalismo. Las nuevas generaciones que funcionan en la sociedad chilena, que participan en la sociedad chilena, que votan, que consumen, que se organizan, que viven en los barrios y comunidades, se han criado, se han formado bajo la égida neoliberal. Entonces, el neoliberalismo en Chile se transformó en una suerte de proyecto civilizatorio del capital y del capitalismo como movimiento de ideas que logra impregnar y permear a la sociedad chilena. Lo que tú dices es exactamente verídico. Ahora, por eso un camino radical de salida del neoliberalismo se hace muy difícil porque la gente no sabe qué va a hacer el día después si sale del neoliberalismo. ¿Cómo vamos a apagar o prender la luz del neoliberalismo? Lo cual ha ido limitando las posibilidades de una salida y una ruptura absoluta con el modelo. De allí que esta coalición que representa Gabriel Boric con la centroizquierda, con el centro político, con el Partido Comunista y movimientos sociales bastante amplios por lo demás, apuntan a una salida progresiva, estable, pero inalterable del neoliberalismo, y seguramente no saldremos, si es que logra la victoria Gabriel Boric, no saldremos completamente, tal como tú lo anuncias, del neoliberalismo, porque hay aspectos en los cuales el neoliberalismo logró establecerse, incluso desde el punto de vista cultural, como una de las etapas, uno de los momentos largos del capitalismo para poder seguir generando esta idea
del crecimiento sostenido y acumulación del capital en la cúspide. Claro, De otro Carlos, modo, ahí sin sí neoliberalismo no ajá. se puede producir ese proceso. Ya, y siendo así, entonces, independientemente de quién gane las próximas elecciones del 19 de diciembre, esa constituyente que está elaborando una nueva constitución se marcará, se limitará dentro de lo que establece el neoliberalismo, no podrá romper la estructura ideológica, estructuralmente planteada así como total del neoliberalismo en esa constitución y en esa constituyente. ¿Crees que efectivamente hay en esa dimensión unas dificultades hasta de orden político para romper incluso la constitución pinochetista en su espíritu más profundo? Bueno, justamente ahí es donde está la llave, ¿no? Ese es el camino de salida, ¿no? Esa es la luz que va abriendo la posibilidad de salida del neoliberalismo, porque la nueva constitución, el debate, en tanto las fuerzas progresistas o los sectores progresistas, los constituyentes progresistas que participan en este proceso de elaboración de la nueva constitución, esencialmente son antineoliberales. La victoria más importante que ha tenido el pueblo de Chile, que fue en el plebiscito acerca de la nueva constitución y que logra imponerse por el 79% a favor de una nueva constitución y elegir en una proporción similar a los constituyentes, permite prever que la nueva constitución no tan solo va a echar por tierra la constitución pinochetista, desde el punto de vista político, legal e institucional, sino que también va a generar las condiciones para ir desandando las reformas neoliberales desde el punto de vista de la Constitución hacia el funcionamiento del Estado. Lo que queda por ver aún, y que allí es donde está la clave de todo esto, es cómo, desde el punto de vista político y cultural, vamos desarmando el neoliberalismo de la mente, de la conciencia y de los corazones de las personas. Es decir, cómo volvemos a construir una sociedad que se distancia del individualismo exacerbado del neoliberalismo para abrir camino hacia lo más colectivo, hacia lo más comunitario, al vecindario, a la solidaridad y al compañerismo que fue siendo roto, quebrado y dejado en el olvido con las reformas neoliberales, con el acompañamiento de sectores políticos, tal como tú afirmabas, que alguna vez fueron progresistas y también fueron de izquierda y que se plantearon la justicia social, que en el largo camino postdictatorial pareciera que se le fue perdiendo en un laberinto ideológico y de orfandad política que nos llevó a esta profunda crisis. Claro, y una última pregunta, Carlos, a propósito de esto. ¿Cómo queda en el panorama político Sebastián Piñera después de haber superado, por ejemplo, un juicio por delitos de lesa humanidad, de haber sido absuelto en el Senado con el asunto de los Pandora Papers? Este personaje que ya sabemos todo lo que significa en el campo económico, también en lo político es responsable de lo ocurrido en octubre del 2019, toda la cantidad de heridos, muertos, desastres. ¿Este personaje cómo queda frente a la historia de Chile? Mira, yo creo que la derecha que acompañó la gente de negocios que ha estado con Sebastián Piñera en su primer y segundo gobierno, nunca se imaginaron que en su segundo mandato él iba a terminar siendo aborrecido por la ciudadanía. Sebastián Piñera es una persona que no puede salir a la calle, es una persona que no puede ir a un restaurante, es una persona que no puede estar en un espacio público y relacionarse con las personas. Los crímenes de este gobierno son crímenes de lesa humanidad. Mira, aquí hubo una represión sistemática de parte de la policía de Carabineros de dispararle a las personas de la cintura hacia arriba, no de la cintura hacia abajo. Eso fue sistemático. Los niveles de tortura y represión fue muy sistemático. Tenemos 2 personas completamente enceguecidas, mujeres violadas, que se acerca mucho a las prácticas de lo que fue la dictadura de Pinochet. Esta primera instancia en el fallo en la Corte Penal Internacional es un primer fallo, el cual va a ser
apelado y va a ser repuesto. Hay otros casos, acusaciones presentadas en los tribunales de Chile y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, Sebastián Piñera, yo creo que después de Pinochet pasa a la historia como el segundo villano de la historia política de Chile y como el primer villano del siglo XXI. No la tendrá fácil Piñera. Hay juicios pendientes, incluso en Chile, que hasta ahora no se han podido ejecutar por la inmunidad que le garantiza su cargo, pero no está salvado de la justicia y lo más importante es de la sanción social a su gobierno y a la coalición que lo llevó al poder. Pues la coalición que lo llevó al poder logró un poco más del 10% en las elecciones de noviembre pasado. Entonces estamos hablando de un sujeto que tendrá que rendir cuentas, yo te aseguro, espero no equivocarme, Orlando, mucho más temprano que tarde. Claro que sí. Muchísimas gracias, Carlos. Importante esta reflexión y este análisis, digamos, pendientes de lo que ocurre el 19 de diciembre. Después de eso podremos volver a hablar y saber en qué perspectiva se plantea el devenir de Chile. Un abrazo a la distancia. Que esté muy bien. Igualmente. Muchas gracias, Orlando. Gracias a Carlos Torres a propósito de lo que vive Chile, un momento político electoral muy importante, definitorio para algunos, pero también preocupante en la misma medida en que la campaña se ensucia, se empaña con lo que hacen estos aparatos de divulgación falsa, de fake news, de trolls y bots que acompañan generalmente, o casi siempre, a los candidatos de la derecha en América Latina. Lo vivimos en Perú, se lo vivió en Ecuador, se lo vivió en Argentina y ahora también lo vive Chile. Nos despedimos, cuídense mucho, que la pasen bien, chao, chao.